cómo es el proceso de implementación de sistemas de video en Cronos, desde los requerimientos, cómo se hace la configuración y cómo realizar procesos como video verificación dentro de la plataforma. ¿Listo? Entonces, primero vamos a ver lo que es la parte de requerimientos. ¿Listo? Entonces, aquí en la parte de requerimientos vamos a tener presente que hay dos formas de conectar sistemas de video a Cronos. Entonces, la primera es a través de un protocolo que se llama RTSP, que tienen pues la mayoría de fabricantes de sistemas de video, ¿cierto? Esto es un protocolo universal de video en tiempo real y para conectar o por RTSP vamos a conectar pues cualquier marca de cámaras. En este caso no hay ninguna marca en específica ni un desarrollo en particular, sino que cualquier fabricante o cualquier marca que maneje este protocolo se va a poder integrar. ¿Listo? Dentro de los requerimientos que se tienen para la conexión de sistemas de video a través de este protocolo, el primero es una dirección IP pública fija o un dominio. ¿Eso qué quiere decir? Que el cliente de ustedes o el usuario final dentro de su instalación tiene que tener o contar con un servicio de IP pública fija, ¿cierto? Si de pronto el cliente no tiene este servicio de IP pública fija, porque en algunos países es un servicio muy costoso, que en ocasiones el cliente final no quiere tener, entonces se puede hacer a través de otros servicios que se llaman dominios o DNS, ¿cierto? Se puede utilizar plataformas como NoIP o DIN DNS. Ahorita, dentro del proceso de configuración, les voy a mostrar cómo sería la implementación a través de un dominio utilizando un proveedor que se llama NoIP. ¿Listo? Pero aparte pues, de NoIP existen otros proveedores de dominios que pueden utilizar. Luego, hay que realizar en la red del cliente la apertura o el mapeo del puerto RTSP. Entonces, si es, por ejemplo, un grabador de video y a ese grabador de video hay conectadas 4 cámaras, entonces hay que abrir el puerto RTSP que tiene programado el grabador de video y a través del puerto del grabador voy a poder conectar las 4 cámaras que están conectadas. Listo, por defecto la mayoría de dispositivos o todos los equipos tienen por puerto RTSP el 554. En ocasiones por temas de seguridad hay algunos clientes que lo modifican. Entonces, dentro de la programación ya sea del DVR o NVR o las cámaras IP, en caso tal de que se vayan a conectar solo cámaras independientes, entonces se debe de habilitar este puerto. Y el cliente tiene que realizar la apertura o el mapeo de estos puertos en el router. ¿Listo? Si los clientes finales de ustedes no tienen acceso al router, pues esta solicitud hay que hacerla a través del proveedor de servicio de Internet. O ya si el cliente tiene la administración del router, pues simplemente es que ingrese al router, cree las reglas, un port forwarding para el puerto y ya a través de esa creación de esas reglas se realiza la conexión. Bueno, algo que se me olvidó mencionarle en la parte en el primer punto de IP pública fija o dominio, es que también hay un tercer método de conexión que es a través de un cliente VPN, ¿cierto? Entonces, el cliente de ustedes, en caso tal de que no tenga restricciones para conectarse a través de IPs públicas o dominios, a través de una conexión por VPN también lo van a poder hacer. Listo, pues si el cliente simplemente les instalaría a ustedes un cliente VPN en las estaciones de trabajo donde se va a realizar la conexión y ya a través del cliente VPN se van a poder conectar por IP local. No sería por IP pública ni dominio, sino que sería por IP local a través de la VPN. ¿Listo? Pero como les mencionaba, esto también depende mucho del cliente final, si el cliente cuenta con ese servicio de VPNs. El tercer punto es este apartado que se llama conocer el string RTSP del fabricante. ¿A qué se refiere con string RTSP? El string RTSP es una URL, ¿cierto? Y esa URL, dependiendo del fabricante, tiene un formato. Entonces, por ejemplo, hay unos fabricantes que en el string RTSP se ingresa la información del usuario, la contraseña, la dirección IP, el puerto, el tipo de string, por ejemplo, si es string primario, string secundario y el número del canal en caso tal de que sea un grabador, ¿cierto? Entonces, este protocolo va a depender del fabricante. Como les mencionaba, cada fabricante tiene un protocolo diferente. Muchas veces se puede consultar a través del
proveedor o a través del distribuidor de los equipos. En ocasiones, cuando son de pronto un grabador o cámaras de marcas no muy reconocidas, se pueden encontrar en internet o ya directamente en algunos dispositivos dentro de la misma configuración. En el apartado de la programación encuentran algunos ejemplos del string RTSP. ¿Listo? Pero también va a depender mucho del fabricante. ¿Listo? De igual forma, ahorita que veamos la programación, ustedes en Cronos tienen unas marcas que ya traen predefinido su string RTSP. ¿Listo? Y ya el último requerimiento sería usuario y contraseña de conexión. Entonces, estos serían los requerimientos para conectar cualquier sistema de video utilizando este protocolo. La segunda forma de conexión es a través de algo que se conoce en Cronos, que se llaman librerías. Las librerías son unos archivos que son desarrollados por el fabricante de Cronos con unas marcas en específicas. Y esas librerías me permiten conectarme directamente al grabador o directamente a la cámara para tomar el video y adicional a eso hacer otro tipo de funciones como obtener las señales o la analítica de video programada en el grabador, enviar comandos para tomar una foto o realizar un video de forma automática. Listo, entonces esa es la diferencia entre conexión RTSP y librería. En RTSP solamente es ver las cámaras en vivo o el grabador en vivo, mientras que a través de las librerías, aparte de ver las cámaras en vivo, vamos a poder recibir la analítica de video del grabador y enviar comandos. Dentro de los requerimientos para la conexión a través de librerías es muy similar. En este caso se requiere de IP pública fija o un dominio, ¿cierto? Sí, también se puede hacer a través del método que les mencionaba en RTSP, que es a través de una conexión a través de una VPN. ¿Listo? Entonces, a las terminales donde se van a abrir las cámaras deben de tener pues acceso a esa VPN. Realizar la apertura de los puertos, en este caso el puerto TCP o SDK, dependiendo del fabricante. Por ejemplo, en el caso de Hikvision, se conoce como puerto del servidor o puerto TCP, o puerto SDK, perdón, y generalmente es el 8000. Ya así pues el cliente o ustedes dentro de la programación modifican esos puertos, entonces hay que tener presente que ese sería el puerto que se debe programar. Por ejemplo, en el caso de agua se conoce como puerto TCP. Y ya por último sería lo que es el usuario y contraseña de conexión. Entonces esos serían los requerimientos tanto para conexión por RTSP como a través de librerías. Dentro de las marcas que se tiene conexión por medio de librerías está inicialmente Hikvision, tenemos también Adagua, está el fabricante Provision, también tenemos Axis, está otro fabricante que se llama Movotix. Estos serían como los principales. Y ya las marcas que no se pueden integrar a través de librerías, pues ya la conexión se realizaría a través de RTSP. Eso sería lo primero, la parte de requerimientos. Ahora vamos entonces a pasar a ver cómo sería la parte de la programación. Entonces, para eso vamos a abrir aquí nuestra consola de edición de datos y ya en la consola de edición de datos nos vamos a ir a la cuenta en la cual vamos a vincular nuestro dispositivo de video. Como ustedes bien saben, yo puedo tener en una cuenta tanto dispositivo de alarma como dispositivos de video. Entonces puedo tener un dispositivo de alarma y un grabador con 8 canales o con más canales, ¿cierto? Y eso no va a sumar pues como más dentro de mi licencia, sino que dentro de la misma cuenta, tanto el sistema de alarma como el sistema de video suma una sola cuenta en la licencia. Ahora, para agregar entonces un dispositivo de video, después de que ya tenemos seleccionada la cuenta a la cual pertenecen las cámaras o el grabador, nos vamos a ir al cuarto botón que se llama dispositivos. Y aquí en dispositivos vamos a agregar un dispositivo de video. ¿Listo? Entonces para agregar el dispositivo de video damos clic en el más de la parte inferior y en el recuadro que nos sale nos van a salir
algo que se llaman desde las plantillas. En las plantillas son pues dispositivos o los dispositivos que ustedes pueden monitorear. Ahí vamos a encontrar, dependiendo del fabricante o dependiendo del medio de que las vayamos a agregar, entonces vamos a encontrar las plantillas, ¿cierto? En el caso de nosotros tenemos una plantilla para DVR de la marca Axis, cámaras de la marca Axis, cámaras DAWA, cámara Hikvision, cámaras por RTSP. También tenemos deberes de DAWA, deberes de Hikvision, ¿cierto? Si en la plataforma de ustedes no encuentran, digamos así, alguna de estas plantillas, digamos que ustedes van a agregar una cámara o un grabador por medio de RTSP, pero no encuentran la plantilla de RTSP, pues nos pueden solicitar a través de soporte técnico para agregarles la plantilla. ¿Listo? Entonces, en este caso vamos a iniciar primero configurando un grabador de DAWA. Entonces, vamos a seleccionar el dispositivo que se llama DVR NVR DAWA. Bueno, algo que es importante es que si ustedes observan al frente de cada nombre, tenemos entre paréntesis algo que dice DVR SSTV o en el caso de las cámaras dice cámaras STV. ¿Listo? Eso es importante porque los dispositivos que dicen DVR SSTV solamente los vamos a utilizar para agregar un DVR o un NVR. Si lo que vamos a agregar es una cámara IP sola, sin el grabador, entonces siempre tenemos que utilizar los dispositivos que tienen dentro de paréntesis cámaras STV. ¿Listo? Porque son dispositivos dentro de la plataforma que están marcados para agregar o cámaras o grabadores. Listo, entonces inicialmente vamos a agregar un DVR de DAWA, entonces seleccionamos DVR, NVR, DAWA. Listo, si fuéramos a agregar un DVR de Hikvision, lo mismo, DVR, NVR, Hikvision y ya en la parte inferior me solicita los datos. Vamos a poner aquí DVR, NVR, DAWA. Entonces ya cuando seleccionamos el dispositivo, en la parte inferior ya él nos solicita los datos de conexión. Algo que podemos hacer es modificarle el nombre al dispositivo. En este caso yo le voy a poner DVR DAWA. Ese nombre, esto no afecta pues en nada la programación, simplemente es para que ustedes dentro de la lista de dispositivos que tienen en la cuenta sepan que tienen dentro de esa cuenta un DVR DAWA. Bueno, luego entonces vamos a encontrar dos apartados que se llaman procesando y otro que se llama video. La opción de procesando es para configurar o habilitar todo el tema de la analítica de video, es decir, lo que les mencionaba, recibir los eventos de pérdida de video, cruces de línea, intrusión, detección de movimiento que se tienen programadas en el grabador. En esta primera etapa de implementación de video, que es lo que vamos a ver el día de hoy, no vamos a ver esa parte, entonces la vamos a dejar deshabilitada. Y ya si ustedes observan, pues solamente me deja habilitada una pestaña de video. Listo, dentro de las opciones de video, entonces ya me pide lo que es la información de la dirección IP pública del grabador o el dominio. En caso tal de que el cliente no tenga IP pública y estemos haciendo la integración por medio de dominio, entonces aquí en el apartado de address no ponemos la IP pública, sino que ponemos el dominio. ¿Listo? Ahora, para el ejemplo, nosotros como el grabador lo tenemos aquí dentro de nuestras mismas instalaciones, no me voy a poder conectar por IP pública, sino que lo debo de hacer por IP local, ¿listo? Pero la programación pues no va a cambiar. Entonces, la IP local de nuestro grabador es 192.168.1.176. ¿Por qué estoy programando IP local? Por lo que les menciono, porque la red a la cual yo estoy conectada es la misma red en la que se encuentra el grabador. Entonces, como es la red interna, no me va a permitir conexión por IP pública. Tendría que estar conectado a otra red para poder programar la IP pública. Entonces, la conexión la voy a hacer a través de la IP local. Ahora, voy a programar el puerto, ¿cierto? Entonces, aquí el puerto que debo de programar es el que se conoce como puerto TCP. En los dispositivos de DAWA, por defecto, es el 37.777. En el caso de nosotros lo cambiamos y tenemos es el puerto 8104. El puerto HTTP no es necesario, solamente es informativo. Por si ustedes quieren abrir las cámaras o el grabador desde un navegador, entonces lo podemos ingresar. En este caso el puerto HTTP de nosotros es el 8105 y ya lo que es la parte de usuario y contraseña. Listo, entonces vamos a ingresar el
el usuario y contraseña de conexión. Listo. Y esos serían los datos para la conexión. Dirección IP, puerto HTTP, usuario y contraseña. Algo que es importante o que ustedes validen a la hora de la integración por medio de IP pública fija es verificar que los puertos sí estén abiertos. Es decir, muchas veces o nos pasa que se va a realizar la conexión, el cliente tiene IP pública fija o tiene un dominio, pero no da conexión y es porque los puertos no están abiertos. Entonces, eso lo podemos validar en un chequeador de puertos. Ustedes en un navegador de internet buscan checkport o chequeador de puertos, les van a aparecer varias páginas. Nosotros generalmente utilizamos es la primera que sale dentro del buscador y ahí les debe aparecer, o aquí vamos a escribir la IP pública del cliente donde están instaladas las cámaras o donde está instalado el grabador. Y en el apartado que dice por number vamos a poner el puerto de programación, que sería el 8104. Y ese puerto les tiene que aparecer abierto. Si el puerto aparece cerrado es porque falta o se debe validar si ya realizaron la regla o ya crearon la regla en el firewall, deben de validar de la programación. O si aún no la han creado, pues solicitar que realicen la apertura. De igual forma, con el dominio, aquí en esta parte de remodadores ingresaríamos el dominio y de igual forma el puerto nos tiene que aparecer abierto. Ya ahorita vamos a ver cómo se haría la programación a través de dominio. Bueno, entonces, después de que ya tenemos estos datos de IP, puertos, usuario y contraseña, vamos a guardar con el OK de la parte inferior y ya nos queda agregado el dispositivo. En este caso tenemos el dispositivo, el DVR, ¿cierto? Lo que nos falta es agregar los canales que tenemos asociados a ese grabador o que están conectados al grabador. Entonces los canales, si observan al yo seleccionar el dispositivo al lado derecho, nos aparece un apartado que se llama video y más al lado derecho nos aparecen las opciones para agregar las cámaras de forma manual, editar una cámara, eliminar una cámara en caso tal de que ya las hayan agregado, o tenemos un cuarto botón que se llama obtener cámaras del grabador. Esta opción lo que me permite es que yo no tengo que agregar cámara por cámara, sino que al presionarla, él lo que hace es que importa todas las cámaras conectadas al dispositivo, ¿listo? O no todas las cámaras, todos los canales. ¿Qué pasa? Por ejemplo, este es un grabador de 8 canales, pero solamente tenemos conectadas 3 cámaras. Entonces, si ustedes observan, él me tomó los 8 canales, así no hayan cámaras conectadas, ¿listo? Entonces, de igual forma, lo que ustedes tienen que hacer es ingresar a cada canal y verificar que sí haya conexión. Entonces yo lo que recomiendo muchas veces es, y de igual forma, agregar las cámaras una por una presionando clic sobre el más, listo. Y adicional porque cuando las obtengo de forma automática, él le asigna un nombre también automática a cada cámara y el nombre como está compuesto básicamente es el nombre del dispositivo que es de agua más el número del canal. Entonces dice de agua 1, de agua 2 y así sucesivamente. Entonces yo lo que también en caso tal de que se agreguen de forma automática es que se ingrese a cada canal de los que están activos. Primero, para tomar una captura de pantalla. Esta captura de pantalla es como una imagen de referencia para que ustedes sepan a quién pertenece o dónde está ubicada esa cámara, ¿listo? Entonces esa captura de pantalla sirve pues bastante para la visualización en la consola de monitoreo. Y segundo, para que le asignen el nombre a la cámara, pues el nombre correcto. Entonces aquí, por ejemplo, ya le vamos a poner entrada principal, ¿listo? Y guardamos los cambios. Si observan, por ejemplo, si yo selecciono las otras cámaras, en la parte inferior no me muestra la captura de pantalla, mientras que en la primera cámara pues sí me muestra la captura de pantalla y ya queda con el nombre que yo le asigné. Entonces, por eso es más recomendable hacerlo de forma manual, ¿listo? Vamos a seleccionar aquí esta otra cámara. Voy a agregar solamente, en este grabador solamente tenemos 3 cámaras conectadas. Listo. Entonces, ya lo que habría que hacer con las otras cámaras, los otros canales que no están en uso, es eliminarlos presionando el menos que tenemos al lado derecho. Bueno, esa sería la configuración de un grabador
para solamente tener visualización en la consola de monitoreo. ¿Listo? Ahora, vamos a realizar la configuración o mostrarles qué se debe hacer a través de, o cómo sería la configuración a través de dominios, en caso tal de que el cliente no tenga una dirección IP fija, ¿cierto? Entonces, como les mencionaba, existen varios proveedores. En este caso, nosotros les voy a mostrar cómo sería la programación a través de NoIP, que es uno de los proveedores. Hay otro que se llama DIN-DNS, que también se utiliza bastante. Listo, pero entonces ustedes con este proveedor de NoIP, básicamente lo que tienen que hacer es inicialmente registrarse a la plataforma. Esta plataforma con una cuenta, digamos, si ustedes pueden loguearse y el primer logueo les permite crear un dominio de pruebas y con ese dominio podrían integrar un solo cliente. Ya si van a utilizar más de un dominio para vincular otros clientes, pues ya se debe hacer el registro de una tarjeta de crédito para todo el tema de facturación. Listo, pero inicialmente para un solo equipo de pruebas, él les permite generar. Listo, entonces cuando ustedes ingresan a la plataforma, al lado izquierdo van a encontrar un panel de opciones y hay un apartado que se llama Mis servicios y ahí van a encontrar una opción que se llama DNS Records. Entonces ahí es donde vamos a ingresar y ahí en DNS Records vamos a crear el dominio para el cliente que vayamos a vincular. Listo, entonces cuando ingresamos aquí nos va a aparecer algo que se llama crear hostname. Y ahí en crear hostname vamos a crear el dominio para nuestro cliente. Entonces aquí, por ejemplo, en hostname vamos a poner el nombre que va a tener oficinas Solutec, ¿listo? Que sería el nombre de usuario, el hostname, ¿cierto? Y ya en la parte final vamos a poner el dominio que vamos a utilizar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de NoIP, ellos utilizan unos dominios gratuitos que están pues ahí dentro de un listado. Ustedes desde aquí también pueden crear un dominio propio, pero eso les va a tener pues un costo adicional dentro de la facturación de la plataforma. Yo lo que recomiendo es utilizar los dominios gratuitos y simplemente generar facturación por los DNS que vayan creando. Entonces configuramos el nombre de usuario o el nombre de dominio, perdón, el nombre inicial y ya el dominio que sería DNS, podemos utilizar ddns.net. Seguido de eso vamos a encontrar aquí en la parte inferior algo que se llama IP address. Aquí en IP address el dominio por defecto les va a tomar la IP pública desde donde ustedes están conectados. Entonces, digamos, ustedes están haciendo esto desde la central de monitoreo, entonces él por defecto les va a tomar la IP pública de la central, ¿cierto? Pero cuando ya vinculemos el dominio al dispositivo, entonces él automáticamente va a cambiar esta IP por la IP del grabador o la IP o la red a la cual está conectada el grabador o la cámara. ¿Listo? Entonces, este campo de IP address lo podemos dejar así. ¿Listo? Y ya después de que configuramos el hostname, damos clic en la opción que dice añadir hostname. Ahí ya tenemos agregado el primer usuario, el primer dominio para agregar un dispositivo que puede ser un DVR que tenga varias cámaras o solamente una cámara IP. Ya pues internamente o dependiendo de la instalación del cliente, ustedes seleccionan para qué van a utilizar cada uno de los dominios. ¿Listo? Entonces ahora, ya cuando tenemos este dominio creado, lo que hacemos es que debemos ir a nuestro dispositivo, ya sea el grabador o la cámara. En este caso vamos a hacerlo con el mismo grabador de agua, ¿listo? Dentro de la configuración del grabador, permítame, voy a iniciar sesión nuevamente por acá. Cuando ya ingresamos a la programación, nos vamos a ir al apartado de red y ahí en red vamos a encontrar algo que se llama DDNS, ¿listo? DDNS es donde vamos a vincular el dominio que creamos. Esto por defecto viene deshabilitado. Listo, entonces ya ustedes lo que tienen que hacer es, primero, habilitar la conexión a través de DNS. Luego, seleccionar el proveedor que van a utilizar. Por ejemplo, en el caso de agua aparecen tres. NoIP, que es el que estamos utilizando, otro proveedor que se llama CN99 de DNS y el otro que les mencionaba que se llama DIN DNS. ¿Listo? Entonces seleccionamos NoIP. Él por defecto ya les toma una dirección IP que es propia pues
del proveedor que estamos utilizando. Donde dice nombre de dominio, vamos a poner el hostname que creamos en la plataforma. Entonces sería oficinasolutec.ddns.net y venimos acá al grabador y lo vamos a vincular. ¿Listo? Bueno, luego en el apartado de nombre vamos a programar la cuenta de correo electrónico con la cual estamos logueados o con la cual hicimos el registro en la plataforma de NoIP. Entonces aquí yo estoy utilizando, en este caso, un correo personal, pero ya ustedes pueden pues utilizar corporativo. Bueno, entonces lo que les mencionaba es que aquí en la parte donde dice nombre vamos a configurar la cuenta de correo electrónico que estamos utilizando, con la cual nos logueamos dentro de la plataforma de NoIP. ¿Listo? Yo les decía que yo estoy en este caso utilizando un correo personal, pero ya pues ustedes utilizan un correo corporativo o con la cuenta con la que hayan hecho el registro. Bueno, en el apartado que dice contraseña, lo mismo, vamos a poner la contraseña con la cual iniciamos sesión en NoIP. ¿Listo? Entonces vamos a poner aquí la contraseña y ya después de que ingresamos estos datos para verificar que sí se tenga una correcta conexión, entonces lo que hacemos es testear la conexión a través de NoIP. Por ejemplo, ahí me generó un error, permítame, yo valido si fue que me equivoqué con la contraseña. Listo, entonces cuando ya se tiene correcta conexión a la dirección IP de NoIP, al dominio, al nombre, pues al correo y a la contraseña, entonces ahí en el test nos debe aparecer como conexión exitosa. Listo. Y ya le damos en guardar. Entonces, como les mencionaba, ya lo que nosotros haríamos es que en Cronos, en vez de poner una IP pública fija, lo que configuramos es este nombre de dominio. Entonces, el nombre de dominio lo vamos a programar acá dentro de la configuración del dispositivo. En vez de poner esta IP, pondríamos el dominio. En este caso, como es a través de la red interna, entonces nos va a pasar lo mismo, que no nos va a permitir la conexión. ¿Listo? Y lo otro que les mencionaba es la parte de la validación de los puertos. Entonces, por ejemplo, ya en la parte de IP pública, ya no ponemos el IP, sino que pondríamos el dominio y el puerto de conexión nos debe de aparecer de igual forma abierto. ¿Listo? ¿Para qué nos va a servir este dominio? Básicamente es porque cómo funciona un DDNS. El DDNS es que el cliente no va a tener una IP pública fija, pero de igual forma toda red tiene una IP pública, ¿cierto? Entonces esta IP, si ustedes observan aquí en la parte de la configuración que veíamos ahorita, está dentro de la administración de los dominios que ustedes vayan creando, él les va a tomar una IP y esta IP va a cambiar a medida que al cliente o al usuario de ustedes les cambie la IP pública. Si el cliente tuvo que reiniciar el router y al reiniciar el router les cambió una nueva IP, entonces automáticamente el DDNS lo que permite es que ustedes no tengan que ingresar aquí a modificarlo, sino que él automáticamente, en base a la red que se conectó el grabador, automáticamente va a realizar el cambio de IP pública dentro de la plataforma. Entonces a ustedes no se el dominio no se va a ver afectado porque al cliente le cambie la dirección IP. ¿Listo? Para eso sería pues como esta parte de dominios dentro de la programación. Bueno, ahora vamos a cancelar aquí los cambios y guardar con el OK. ¿Listo? Bueno, entonces esa sería la parte de la configuración. Ahora vamos a ver cómo sería, digamos, la visualización de las cámaras desde la consola de monitoreo. ¿Listo? Entonces, dentro de la consola de monitoreo, permítanme, voy a generar una alarma. Con la configuración que acabamos de hacer, la visualización se tendría que hacer de forma manual. Es decir, si se genera un evento de alarma, los operadores tendrían que manualmente ingresar pues atender el evento y abrir una u otra cámara manualmente. Listo, permítanme, voy a generar aquí un evento de pruebas. Listo, entonces ahí llegó el evento.
Para abrir las cámaras manualmente, lo que hacemos es que aquí en la parte superior, en el apartado, en esta opción que dice ninguno, ahí nos aparece un triangulito, ¿cierto? Y ahí nos va a salir la opción que dice los dispositivos de video que tenemos, el de Veredawa, y ya el operador lo que hace es seleccionar la cámara y él la va a desplegar aquí manualmente, ¿listo? Desde esta opción el operador va a poder iniciar una grabación, detenerla pues en el momento que él requiera y ya tomar una captura de pantalla, ¿listo? Si necesita hacer cambio de cámara, lo mismo, presionamos el botón de la parte superior, seleccionamos la opción de cámaras y ya seleccionamos, por ejemplo, otra cámara. En el caso tal de que, por ejemplo, sea un domo, un PTZ, entonces, desde aquí también, con estos botones del lado derecho, vamos a poder hacer desplazamientos en la visualización de las cámaras. ¿Listo? Bueno, o también tenemos otro apartado que se llama cámaras, que tenemos aquí en la parte superior, y esa opción me va a permitir ya no solamente visualizar una sola cámara, sino que me permite visualizar un listado completo y desde ahí también puedo abrir todas las cámaras. ¿Listo? Por ejemplo, en el caso de DAWA y de Hikvision y las marcas con las que se tiene el desarrollo con la librería, si la cámara tiene, por ejemplo, un disco duro que realiza grabaciones, ya sea todo el tiempo o en base a eventos, entonces desde este botón que se llama Historia, tenemos acceso a el historial de grabaciones. Si observa, yo presioné ahí el botón de Historia, al lado derecho me aparece el calendario y en la parte inferior me aparecen las horas en las cuales hay grabaciones. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, una grabación de las 7 de la mañana, entonces abro la grabación y ya selecciono pues en la parte inferior el periodo de tiempo que necesito. Listo. Entonces eso lo puedo hacer con DAWA, Hikvision, Provision, Axis y Movotic, ¿cierto? Que eran las marcas que les mencionaba anteriormente. Entonces es un proceso más manual, donde yo de forma, o yo como operador de forma manual puedo abrir cada una de las cámaras, ¿listo? Lo otro que es que yo como operador también tengo acceso a las grabaciones o capturas de pantalla que se hayan realizado. Entonces, dentro de la misma visualización de la alarma, tengo un botón que se llama resumen de archivos multimedia. Y ahí en resumen de archivos multimedia puedo ver las grabaciones o capturas de pantalla que yo haya realizado. Si observa ahí me aparece la imagen y el video. Si necesito abrir alguna de ellas, entonces simplemente la abro, puedo exportar la imagen, la puedo enviar por email o la puedo imprimir. De igual forma con el video, si generé pues una grabación, entonces desde ahí también puedo verla o reproducir el video y lo puedo guardar o lo puedo enviar por email. Si lo vamos a enviar por email, también se debe tener presente el tamaño o la longitud del video, ya que pues los correos tienen pues un límite de megas que se pueden enviar, entonces si es un video muy extenso, puede que nos genere un error al momento de enviarlo por email. Entonces, esa sería digamos, una forma manual de visualizar las cámaras. Ahora, en Cronos podemos programar algo que se llama, o nosotros lo llamamos video verificación. ¿Qué es la video verificación? Es que ante un evento de robo o un evento en particular, podamos nosotros, o que el sistema me abra automáticamente las cámaras o la cámara de la cual se recibió la activación. Por ejemplo, en la entrada del establecimiento yo tengo un magnético, un sensor de movimiento y adicional a eso tengo una cámara. Entonces yo puedo programar para que cuando se genere una activación del magnético o del sensor de movimiento de la entrada me muestre la cámara que está a la entrada. De igual forma con otra cámara, por ejemplo, digamos en la parte del área administrativa, tengo un botón de pánico, entonces que si recibo la activación de ese botón de pánico me muestre la cámara que está en el área administrativa y que no sea manual, sino que sea de forma automática esta visualización. Entonces para eso vamos a pasar nuevamente a la consola de edición de datos para ver esta parte de la programación. Entonces aquí en esta opción, para ver esta parte de video verificación, vamos a utilizar tanto el dispositivo de alarma como el dispositivo de video, ¿cierto? Entonces, dentro del dispositivo de video, yo voy a encontrar algo que se llama
dentro del dispositivo de alarma voy a encontrar algo que se llaman señales. Y ahí en señales, básicamente lo que yo encuentro es un listado de todos los eventos, ya sea en formato Contada ID, esto aplica para cualquier formato de comunicación, ya sea formato Contada ID o formato CIA, que puede generar un panel, ¿listo? Entonces yo lo que primero debo de identificar es la zona que voy a vincular a la cámara, cuál es cuando se activa, qué evento es el que me genera. Entonces, por ejemplo, si es una activación de un magnético o de un sensor de movimiento, pues en el momento de que ya se activa, genera un evento o una señal de robo. Esa señal de robo a Cronos llega con, por ejemplo, si es en Conta ID, llega con el código de E130, o si es a través de una alarma que transmite por medio de un comunicador LX, llega con el código 1130. Ya si es en el formato CIA, regálenme un momento que no lo recuerdo, pero por ejemplo el evento de robo en CIA llega con el evento de BA, ¿cierto? O pues dependiendo pues del formato, como les decía. En este caso lo vamos a hacer con una alarma que transmite en formato Conta ID a través de un comunicador LX, pero básicamente sería lo mismo si es, por ejemplo, con una alarma que transmite un Conta ID por medio de una receptora System o va a través de una receptora Parados. Lo único que va a cambiar es el código. Ese código, ¿ustedes cómo lo identifican? En el historial de la cuenta, cuando ustedes reciban una señal de robo de la zona, entonces van a encontrar un dato que se llama código. Y ese sería el código que deben de utilizar para esta configuración. Entonces, en el ejemplo, yo lo que voy a hacer, vamos a hacer la configuración con tres zonas. Digamos que la zona 1 y la zona 2 están, es un magnético y un sensor de movimiento, y necesito que me abran la cámara que agregamos con el nombre entrada principal, ¿listo? Y vamos a programar que la zona número 3 es un botón de pánico y necesito que me abra la cámara de área administrativa. Entonces, yo lo que voy a hacer es primero identificar el código. Cuando ya tenga identificado el código, entonces, por ejemplo, la zona 1 y la zona 2 cuando se active me va a generar el evento de robo. Entonces, el evento de robo en este caso me está llegando con el código 1130, ¿listo? Que sería este. Entonces yo lo que tengo que hacer es duplicar o en base a las zonas que vaya a utilizar, por ejemplo, si aparte de la zona 1, la zona 2, tengo otras zonas para otras cámaras, entonces tengo que crear este código por cada zona que vaya o que me vaya a generar la activación. Entonces, básicamente lo que se hace es que copiamos la descripción del evento que viene ya por defecto, ¿cierto? La descripción, y vamos a crear este mismo evento para la zona 1 y para la zona 2. Entonces, para crearlo, damos clic sobre el más del lado derecho y nos va a salir este recuadro que se llama agregar y editar grupos de dispositivos. Entonces, lo primero es programar el código. En este caso, el código sería 1130. Si es, por ejemplo, en Conta de ID a través de System o de Parados, entonces ahí pondríamos E130, ¿listo? O si es a través de CIA, entonces en código pondríamos el evento de BA. En el apartado que dice extensión 1, vamos a poner el número de zona. Entonces, en el caso que estábamos planteando, sería la zona número 1, ¿listo? La cantidad de dígitos que pongan acá también va a depender del formato de comunicación. Por ejemplo, en el caso de CIA, las zonas llegan, hay veces, con 2 dígitos o con 4 dígitos. Entonces, si es un panel que la zona las está enviando con 2 dígitos, aquí en extensión 1 solamente pondría 01. O si es un panel de alarma CIA en formato CIA que está enviando las zonas con 4 dígitos, entonces ahí pondríamos los 4 dígitos. Listo, en el caso de este panel que tenemos nosotros de prueba, lo envía solamente con 3 dígitos. Luego, entonces vamos a programar en el apartado que dice en descripción, vamos a pegar la descripción que tomamos de la señal inicial. Robo, ¿cierto? Y ya luego esta señal de robo la vamos a configurar como una señal de alarma. Entonces aquí donde dice tipo de alarma, la seleccionamos en alarma y más abajo en el apartado que dice alarma la vamos a vincular al evento de robo. Entonces seleccionamos tipo de alarma, alarma y en la alarma el evento de robo y guardamos los cambios. Entonces ahí si observan ya si organizamos por código nos aparece aparte de la señal que viene por defecto una segunda señal vinculada a la zona. ¿Listo? Ahora vamos entonces a programar
para la zona número 2. Entonces, damos clic sobre el más, ponemos el código que sería 1130. En extensión 1 vamos a poner el número de la zona, que sería 002. En descripción, copiamos la descripción y ya donde dice tipo de alarma, lo vamos a vincular como alarma de robo. ¿Listo? Si observan, es un proceso pues muy repetitivo en base a la cantidad de zonas y a la cantidad de cámaras que vayan a vincular. ¿Listo? Bueno, después ya tenemos ahí entonces estas dos zonas van a ir vinculadas a la cámara de almacén. ¿Listo? Entonces después de que ya tenemos las primeras zonas que van a ir vinculadas a la primera cámara, perdón, a la cámara de entrada principal, entonces aquí en el recuadro central vamos a encontrar algo que se llaman grupos de señales. Los grupos de señales lo que me permiten es agrupar una o varias señales y que a través de ese grupo de señales yo pueda hacer o pueda vincular esa señal o esas señales a unas funciones o a unas determinadas acciones en Cronos. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es vincular estas dos señales a unas cámaras y para vincularlas las hacemos a través de los grupos de señal. Entonces, lo que hacemos es crear un grupo de señal por cierta cantidad de zonas que vayamos a vincular a una cámara. Por ejemplo, si no son dos zonas, sino que son tres zonas que van a ir a la misma cámara, yo creo un grupo de señal y en ese mismo grupo de señal vinculo las tres zonas. ¿Listo? Entonces, para crear el grupo de señal, vamos a dar clic sobre el más, le ponemos un nombre, en este caso puede ser el mismo nombre, el nombre del evento, yo lo pongo como robo zona 1 y 2, ¿cierto? Bueno, luego nos va a aparecer un apartado que dice tipo. Ahí en el apartado de tipo les van a salir varios tipos de grupos de señal. En este caso, para esta función vamos a utilizar la opción que dice señal de test, pero no quiere decir que estas señales vayan a llegar como un evento de test. Simplemente que el grupo va a quedar programado como un tipo text, pero no, pues igual las señales van a llegar como tipo alarma. Y lo siguiente que hacemos es que en el apartado que dice nombre de estado, quitamos la palabra de test y lo dejamos como robo zona 1. Listo, y guardamos los cambios. Entonces ahí ya nos quedó creado el grupo que se llama robo zona 1, zona 2 y el paso siguiente es vincular las dos señales que creamos. Entonces las vamos a seleccionar con con control y las vamos a arrastrar hacia el grupo que tenemos acá. Entonces ya ahí al arrastrarlo o el vincularlo nos va a aparecer que este grupo de señal tiene asociado dos señales. Listo, la señal de la zona 1 y la señal de la zona 2. Después de ya programar entonces esta parte de los grupos, nos vamos a ir al quinto botón que se llama monitoring. Y aquí en este quinto botón vamos a encontrar un apartado que se llama vista de cámaras, ¿cierto? Aquí en vista de cámaras, permítame, voy a eliminar estas vistas que ya había creado para pruebas para que hagamos la programación desde cero. Listo, entonces aquí en vista de cámaras, lo que vamos a hacer es vincular el grupo que creamos a la cámara que debemos de visualizar. Entonces, para esto vamos a crear una vista, dando clic sobre el más que tenemos aquí en la parte central. Al lado derecho nos va a aparecer inicialmente una lista de formatos de vistas. En este caso, para esta función, lo máximo que vamos a poder ver en la visualización es una cámara. Entonces, seleccionamos la opción que se llama que solamente tiene una pantalla. ¿Listo? Después de que ya tenemos el mostrar una pantalla, le asignamos un nombre a la vista. Yo en este caso lo que recomiendo es que se le ponga el mismo nombre del grupo de señal. Entonces ponemos robo zona 1 y 2. Y en la opción que dice grupo de señal, entonces vamos a vincular el grupo de señal que creamos en la parte de dispositivos. ¿Listo? Y ya por último es vincular la cámara al grupo. Entonces aquí, por ejemplo, necesitamos que nos abra la cámara entrada principal y ya guardamos los cambios. Entonces ahí ya le estamos diciendo que cuando se genere una señal que pertenecen al grupo de robo zona 1 y zona 2, me abra la cámara de entrada principal. El último paso de la programación es que aquí en la parte que se llama alarmas, ahí mismo en monitoring, le debemos de decir al sistema qué información queremos que nos muestre la consola de monitoreo cuando atendemos un evento de robo
de esta cuenta, ¿cierto? Entonces para eso vamos a dar clic sobre el más del lado derecho y nos va a salir este recuadro donde dice, inicialmente nos va a salir la lista de alarmas, entonces vamos a buscar la alarma de robo, ¿listo? Y vamos a encontrar dos opciones que dicen ventana derecha y ventana principal. La ventana derecha es una ventana emergente, una ventana auxiliar que se puede abrir en la consola de monitoreo, que ya vamos a ver cómo funciona, ¿listo? Entonces yo le puedo decir al sistema que en esa ventana derecha, aparte de la cámara de entrada principal, me muestre otras cámaras, ¿cierto? Si observan ahí me aparece la opción que dice cámara. Y ya le digo también que en la ventana principal, que sería lo primero que visualice el operador, en la ventana principal me muestre esta función en Cronos, se llama seguir el movimiento. Entonces siempre vamos a seleccionar esta opción que dice seguir. No se logra ver muy bien, pero es la única que comienza por la palabra seguir, ¿cierto? Entonces ya le decimos seguir el movimiento y guardamos los cambios. Entonces aquí le estamos diciendo que cuando se genere cualquier alarma de robo, en datos de la alarma me va a mostrar las cámaras. Y en la ventana principal me va a mostrar la función de seguir el movimiento, que seguir el movimiento es que me muestre la cámara que está vinculada a la zona. Entonces ahí sería la parte para el evento de robo. Voy a hacer aquí el ejemplo, ¿no? Voy a generar la activación, permítame, vamos a guardar aquí los cambios y voy a generar aquí nuevamente una activación de robo de la zona número 1. Listo, entonces miren, aquí ya llegó el evento. Si observan, ahí generé el evento de robo. Entonces el sistema automáticamente me generé el evento de robo de la zona número 1 y la partición 1. Y ya automáticamente me muestra la cámara, ¿cierto? Si yo genero, por ejemplo, la activación de la zona número 2, permítanme, voy a finalizar aquí nuevamente esta alarma y voy a generar la activación de la zona número 2, me debe mostrar o me debería mostrar la misma cámara. Voy a generar ahí el evento, aquí ya lo recibí y si observan, entonces ya llegó la activación de robo de la zona número 2 y en pantalla me muestra la misma cámara, listo. La opción que yo les mencionaba que se llama ventana principal es que si observan en la parte superior derecha, al lado del botón de cerrar la aplicación, vamos a encontrar un recuadro gris, un pequeño recuadro gris. Ese recuadro lo que hace es que me permite habilitar una segunda pantalla. Esa segunda pantalla puede estar en un segundo monitor o en un tercer monitor de la computadora. En este caso se los estoy mostrando desde el mismo porque por medio de Teams no me permite proyectar las dos pantallas al tiempo, ¿cierto? Si ustedes observan, esta pantalla, como les decía, es una pantalla auxiliar o adicional que se puede tener abierta en un segundo monitor. Entonces yo lo que puedo hacer desde aquí es no solamente abrir una cámara, sino que tengo la opción de visualizar hasta cuatro cámaras. O si yo tengo programada, por ejemplo, una vista, ustedes pueden crear una vista con una matriz de varios formatos. En este caso, lo máximo que le permite esa matriz es de 16 cámaras por pantalla. Entonces, en base a las vistas, puede abrir otra visualización con más pantallas, con más cámaras del cliente. Entonces, si es un cliente que tiene un grabador de 8 canales, en esa ventana auxiliar le puede abrir automáticamente las 8 cámaras o puede seleccionar aquí en el apartado de vistas la vista donde tiene programada las 8 cámaras del cliente. Y no solamente ver una cámara, sino que ver múltiples cámaras dentro de la misma aplicación. Vamos entonces a ver cómo sería la programación, en este caso con el pánico, que es básicamente pues el mismo proceso. Lo único que va a cambiar es el código y el número de la zona, ¿cierto? Entonces yo aquí ya tenemos, digamos que es un pánico silencioso, por ejemplo, en el caso del Contact ID, nos va a llegar como E122 o 1122, ¿cierto? Por ejemplo, para lo que es el formato CIA, utilizaríamos el código PA, dependiendo pues del formato de comunicación. Entonces seleccionamos la alarma, que en este caso está como silenciosa, copiamos la descripción del evento inicial y ya presionamos clic sobre el más para agregar la señal. Entonces en el código ponemos el código del evento 122. Si fuera con un Contact ID que los eventos inicien con EIR, entonces ponemos E122, ¿cierto? O pánico con CIA sería PA.
En el número de la extensión, entonces, extensión 1, el número de la zona, que sería la zona número 3. En descripción vamos a poner la descripción del evento. En tipo de evento o tipo de alarma lo vamos a vincular como una señal de alarma y en la parte de alarma lo vamos a vincular a la alarma de pánico. ¿Listo? Y guardamos los cambios. Entonces ya cuando tenemos creada la señal, el paso siguiente es crear nuevamente un grupo de señal. Entonces damos clic sobre el más, le ponemos el nombre al grupo, vamos a ponerle pánico zona 3 y en el tipo vamos a vincularlo como señal de test. Listo, le ponemos el mismo tipo de grupo y en el apartado de nombre lo configuramos como pánico zona 3. Listo, y guardamos los cambios. Como les decía, yo puedo a un grupo vincular una sola señal o puedo vincular varias señales, como en este caso, que solamente necesito que cuando se genere el pánico de la zona 3 me muestre la cámara de administración o área administrativa. Entonces, en este caso al grupo, pues solamente vincularía una señal. Digamos que, por ejemplo, en el área administrativa hay un botón de pánico y hay un sensor de movimiento. Entonces yo crearía, por ejemplo, el sensor de movimiento en la zona 4, crearía otra señal de robo con la zona número 4 y la puedo vincular al grupo. O sea, yo puedo vincular múltiples zonas a una sola cámara. Esto siempre y cuando estén dentro del mismo grupo. No es necesario pues crear un grupo por cada zona si voy a ver la misma cámara, sino que creo un solo grupo y ahí vinculo todas las señales que van a abrir esa cámara. Luego, entonces vamos nuevamente a la parte de monitoring, en el apartado de vista de cámaras y vamos a crear una nueva vista. Entonces esa nueva vista la vamos a seleccionar un formato de una pantalla, ponemos el nombre de la vista, pánico zona 3, el grupo de señal, pánico zona 3, y ya en la parte inferior entonces seleccionamos la cámara, que en este caso por ejemplo sería área administrativa, y ya guardamos con el OK. Lo último que nos queda faltando es lo mismo y es que debemos de venir como es un evento diferente, ya no es un evento de robo, sino que es un evento de pánico, entonces debemos de venir aquí a la parte de alarmas y crear una nueva visualización. Entonces venimos a la parte que dice, damos clic sobre el más, buscamos la alarma de robo, de pánico, perdón. En la ventana derecha le podemos decir lo mismo, que nos muestre las cámaras y en la ventana principal ya le diríamos que nos muestre la función de seguir el movimiento y guardo los cambios, ¿listo? Y guardamos aquí nuevamente. Entonces ya, por ejemplo, si yo genero un evento de pánico, me debe de ocurrir lo mismo que veíamos ahorita. Incluso si yo estoy atendiendo una alarma de una zona y se genera la activación de otra alarma de otra zona, él automáticamente debería hacer el cambio de la cámara a la que se activó. Entonces, por ejemplo, ahí voy a generar un pánico de la zona número 3. Listo, entonces mire, por ejemplo, ahí ya generé el evento de silenciosa de la zona número 3 y me está mostrando la cámara de área de administración. Pero voy a generar, por ejemplo, un robo de la zona número 1 y si observan ya él genera el cambio. Entonces, por ejemplo, aquí ya llegó la activación de robo y automáticamente hizo el cambio a la cámara de la cual se recibió la activación. ¿Listo? Entonces, esa sería lo que es la parte de la configuración de video verificación dentro de la consola de monitoreo para que la visualización de las cámaras se genere de forma automática y que no tenga que ser el operador el que realice esa configuración. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a pasar a otro complemento de la parte de video y es que dentro de la configuración ustedes pueden tener un plano del local del cliente, ¿cierto? Y dentro de ese plano ustedes pueden tener la ubicación de las zonas y la ubicación de las cámaras para que el operador dentro del plano pueda abrir o pueda verificar la ubicación de la zona que se activó y verificar también manualmente la cámara que está cerca a esa zona. ¿Listo? Entonces para eso nos vamos a ir nuevamente aquí a la consola de edición de datos y vamos a pasar al segundo botón que se llama datos detallados. Bueno, entonces lo que les iba a mostrar es que les decía o les mencionaba que también podemos vincular a las cámaras
o vincular las cámaras y las zonas a un plano del local, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un plano programado o agregado. Los planos se deben agregar en formato JPG. Y para agregarlo, pues es muy simple. Aquí damos clic en el más de la parte inferior. Podemos agregar una carpeta, un plano. En caso tal de que sean varios planos, agregamos la carpeta y sobre la carpeta agregamos los diferentes planos del local. En este caso, si es solo uno, entonces seleccionamos plano y ya con el signo de más buscamos la ruta donde está la imagen. ¿Listo? En este caso, ya como ya lo tengo agregado, no lo voy a volver a agregar, pero entonces ya le toma el nombre, le da la prioridad en caso tal de que sean varios, le muestra la imagen y ya ustedes guardan con el OK de la parte inferior. ¿Listo? Entonces ya cuando ustedes tienen el plano, como les mencionaba, dentro de este plano ustedes pueden agregar lo que es la información de las zonas donde están distribuidas y la información de las cámaras. ¿Cierto? Entonces, para eso, aquí al lado derecho nos va a aparecer la lista de dispositivos. Entonces, dentro de la lista de dispositivos, lo primero es que tenemos los dispositivos de video. Entonces, digamos que yo voy a ingresar, por ejemplo, primero la cámara de entrada principal, la selecciono y la voy a arrastrar con el mouse hacia la ubicación donde está en el plano. Entonces, aquí la ubico en la parte de la entrada principal. ¿Listo? Digamos que esta cámara que se llama área administrativa se encuentra en esta ubicación. Vamos a ponerla por acá. Y esta otra cámara que se llama creativa, entonces la voy a ubicar en esta área, ¿cierto? Esa sería la ubicación de las cámaras dentro del plano. Ahora, también puedo vincular las zonas. Entonces, para las zonas, selecciono el dispositivo de alarma y como nosotros ya tenemos creadas unas zonas con unas descripts, con pues sí, unos códigos con unas zonas, lo que hacemos es que seleccionamos la zona y de igual forma con el mouse lo vamos a arrastrar hacia su ubicación. Entonces digamos que este está acá, la zona número 2, vamos a hacer el mismo proceso, vamos a ponerla por esta parte. Y la zona número 3, entonces digamos que está en esta zona. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos dentro de nuestro plano la distribución de las cámaras y la distribución de la zonificación. ¿Listo? Y guardamos los cambios. Entonces con esta configuración ya ustedes qué pueden hacer es que dentro de la configuración que veíamos ahorita aquí en monitoring, donde le dijimos que para la pantalla de datos de alarma, la ventana derecha nos mostrará las cámaras. También podemos programar para que en esa ventana derecha no me muestre las cámaras, sino que me muestre, por ejemplo, el plano, ¿cierto? Entonces ya donde dice ventana derecha, selecciono planos. Vamos a hacer lo mismo, por ejemplo, con el pánico. Vamos a seleccionar aquí la opción de planos, vamos a guardar y guardamos acá. Entonces voy a abrir aquí nuevamente la consola de monitoreo y voy a finalizar este evento para mostrarles cómo sería el funcionamiento. Entonces ahí voy a generar nuevamente otra activación de robo. Listo. Entonces, si observan, atendí el evento de alarma, en pantalla me muestra la cámara y en la ventana del lado derecho, entonces ya me muestra el plano, ¿cierto? Dentro del plano, ustedes en la parte superior tienen algo que dice última activación, única activación o todos los puntos. En este caso me está mostrando única activación porque solamente recibí una activación de la zona número 1, que es la que me está mostrando en color rojo. Pero yo también le puedo decir que me muestre todos los puntos y al seleccionar la opción que dice todos los puntos, entonces ya dentro del mismo plano puedo abrir la cámara que está dentro de esa zona, ¿listo? Y esta ventana, como les decía, pues es la ventana emergente que se puede tener en un segundo monitor. Entonces, aparte de que me muestre la cámara, puedo tener un plano con la distribución de las zonas y también puedo abrir otras cámaras, ¿listo? Esa sería la configuración para lo que es la parte de planos o vinculación de cámaras a planos. Ahora entonces vamos a pasar ya para ir terminando con los temas del día de hoy.
es a ver cómo se configuraría una cámara de forma independiente. O sea, todo lo que hemos hecho lo hemos hecho a través de un DVR de DAWA, pero en el caso tal de que si ustedes ya no o el cliente no tenga un grabador, sino que solamente tenga cámaras IPs sin grabador, también lo van a poder hacer. Listo, entonces vamos a hacer cómo sería la programación. Es muy similar, lo único que va a cambiar es el tipo de dispositivo. Listo, entonces aquí lo podemos hacer dentro de la misma cuenta. Si es pues en este caso, si es la misma del mismo cliente. Ya si es otro cliente, seleccionamos la cuenta a la cual va a pertenecer y vamos a agregar un dispositivo. Entonces vamos a dar clic sobre el más. En la parte inferior, en la parte superior, vamos a seleccionar, entonces ya no seleccionamos los dispositivos que decían DVR SSTV, sino que ya seleccionamos los dispositivos de cámaras SSTV. Ahora voy a agregar una cámara de Hikvision. Entonces dentro de los dispositivos encuentro la opción que dice cámara Hikvision, cámaras STV, la selecciono y en la parte inferior entonces ya me solicitan los datos de inicialmente la dirección IP. Con la dirección IP pasa igual que con el dispositivo anterior. Y es que como está dentro de la misma red, no lo voy a poder hacer por la IP local. ¿Ve? No lo voy a hacer por la IP pública ni por dominio, sino que lo voy a hacer por medio de una IP local. Listo, entonces aquí voy a programar la IP local de la cámara, que sería la 192.168.1.15. En el apartado de puerto, entonces voy a poner el puerto, en el caso de Hikvision, puerto del servidor, o en algunas versiones aparece como puerto SDK. En este caso sería el 8000 el que viene por defecto, nosotros lo cambiamos y tenemos el 8124. ¿Listo? Lo mismo el puerto HTTP, 8125, el usuario y la contraseña. También vamos a encontrar algo aquí que se llama Security Key. Esto es la clave de seguridad que se utiliza o la clave de encriptación que se utiliza cuando en el grabador o en las cámaras de Hikvision se tiene acceso a HiConnect, ¿cierto? Entonces, cuando se tiene acceso a HiConnect, se debe de habilitar una clave de encriptación para la conexión y esa clave se debe de ingresar acá para que se puedan ver las cámaras desde Cronos. Porque si no se configura, pues no se tiene acceso a la vista en vivo desde plataformas externas o desde el navegador. Entonces aquí en Security Kit vamos a poner esa clave. ¿Listo? Y en este caso nosotros no tenemos, la cámara no tiene acceso a esta parte. Entonces ya para verificar que sí se tenga conexión, entonces venimos aquí al apartado que se llama control de video y damos clic en el botón de reproducir, ¿listo? Y ya nos carga pues la imagen. Entonces lo que haríamos es tomar una captura de pantalla. También le podemos modificar el nombre a la cámara. ¿Listo? Área de soporte y guardamos los cambios. Bueno, para el tema de la analítica de video, también podemos recibir analítica de video de una cámara IP. En este caso, en el día de hoy no vamos a ver ese tema lo vamos a ver en la segunda capacitación de video, en la segunda parte de video. Entonces, por el momento vamos a dejar la opción que dice procesando deshabilitada y ya guardamos los cambios. ¿Listo? Entonces, de esa forma se agregaría una cámara IP, ya sea de DAWA o de Hikvision o de Axis o de otro fabricante. ¿Listo? Ya para terminar, entonces, en esta parte de programación, es que si nosotros también queremos que nuestro cliente tenga acceso a las cámaras a través de la aplicación móvil de EnClient. Entonces, para la visualización de las cámaras a través de esta aplicación móvil, las debo de agregar, así sean de DAWA o sean de Hikvision, que se tiene librerías, las debo de agregar utilizando el protocolo RTSP. Y básicamente es para que a través de este protocolo yo como usuario final pueda abrir las cámaras en mi aplicación, ya que esta forma de agregar por medio de librerías solamente es para la visualización desde las consolas de Cronos. ¿Listo? Entonces digamos que yo quiero que a mi cliente tenga acceso desde la aplicación móvil
a estas 3 cámaras adicionales. Entonces, adicional tendríamos que solicitarle al cliente que realice la apertura del puerto RTSP. ¿Listo? Y agregamos las cámaras utilizando el protocolo RTSP, que sería, vamos a seleccionar, entonces vamos a agregar el dispositivo. Como son 3 cámaras, tenemos que agregar 3 dispositivos utilizando RTSP. Entonces seleccionamos dispositivos, damos clic sobre el más de la parte inferior y en la parte superior entonces ya vamos a seleccionar el dispositivo que se llama cámara RTSP, ¿cierto? Luego, en la opción que dice nombre, entonces vamos a poner el nombre de la cámara, como queremos que el cliente la vea en la aplicación. En este caso voy a poner entrada principal. Y ya, si es que en este caso que es DAWA, entonces aquí en la parte inferior donde dice enlace RTSP alta resolución, tenemos un botón que se llama creador de stream. Lo vamos a presionar y ahí nos va a salir un recuadro adicional donde vamos a ingresar los parámetros de conexión al dispositivo, lo que sería la dirección IP, el puerto, el usuario, la contraseña, ¿cierto? Entonces, en el apartado de inicial superior de donde dice tipo de cámara, vamos a seleccionar el fabricante. Esto era lo que yo les mencionaba, que dependiendo del fabricante, el stream RTSP va a cambiar. Si de pronto ustedes van a agregar una marca de cámaras o de grabador de video que no esté dentro de esta lista, ya tocaría lo que les decía al inicio, buscar en internet si por medio del nombre del fabricante encontramos el stream RTSP. Si no, pues ya sería a través del proveedor o el distribuidor. Y si no se tiene un distribuidor o conocen por parte de soporte técnico del fabricante, entonces ya sería ingresar a la programación de las cámaras a ver si tienen el string dentro de la programación, porque en algunas versiones lo tienen. ¿Listo? Entonces, en este caso que es de DAWA, seleccionamos el fabricante DAWA en dirección IP. Entonces, lo mismo, vamos a poner la IP del grabador, 192.168.1.176. El puerto ya sería el puerto RTSP. En este caso, nosotros tenemos el puerto 8106, como les decía, por defecto en la mayoría de marcas es el 554, el usuario de conexión, la clave, el número del canal, en este caso primero vamos a agregar el canal 1 y ya tenemos algo que se llama subtipo. El subtipo es el tipo de stream, que es como la resolución y el tipo de resolución que se va a ver en la cámara. Por ejemplo, en el caso de agua, el 0 es el de mejor resolución, el 1 ya disminuye la resolución y el 2, si no estoy mal, es de solo de audio. Listo, pero entonces en este caso vamos a seleccionar el stream número 0 para que la visualización tenga mejor resolución. Guardamos con el OK y ya él nos crea el stream, ¿cierto? Entonces ya si venimos aquí a control de video, nos debe de cargar la imagen de conexión con la cámara o el canal número 1 y guardamos con el OK. Algo que también se hace aquí en el apartado de video es que como las cámaras ya las tenemos agregadas por RTSP, entonces yo no necesito que el operador en la consola de monitoreo tenga acceso a 2 cámaras, por decirlo así, repetidas. Entonces él aquí tiene una opción que dice disponible para el operador y disponible para el cliente. En este caso, como ya la cámara de entrada principal la tengo agregada por librería para la visualización del operador, solo deshabilitaría esta opción que dice disponible para el cliente y solamente dejaría habilitada la opción de, perdón, disponible para el operador y solamente dejaría habilitada la opción de disponible para el cliente, para que él lo pueda ver en la aplicación. ¿Listo? Y ya el operador no visualizaría esa cámara. ¿Listo? Bueno, lo otro, como esto es RTSP, pues no vamos a tener la opción de analítica de video. Entonces deshabilitamos la opción que dice procesando. Igual si se les olvida, así como a mí, el sistema les genera un error indicando que necesitan ingresar un número de hardware. Entonces simplemente vienen y deshabilitan la función de procesando. ¿Listo? Y ya guardamos los cambios. Entonces ahí ya tenemos el canal número 1 agregado utilizando RTSP.
Lo mismo haríamos con el canal número 2. Entonces damos clic sobre seleccionamos dispositivos. Siempre es importante seleccionar dispositivos en la parte superior. Damos clic sobre el más de la parte inferior. Y ya buscamos el nuevo dispositivo que sería cámara RTSP. Y hacemos el mismo proceso. Seleccionamos la opción que dice creador de stream. Seleccionamos el fabricante. En este caso sería Edawa. Luego vamos a ingresar la dirección IP, el puerto de conexión, usuario, la contraseña, el número del canal. Como ya agregamos el canal número 2, entonces aquí sería el canal, perdón, como ya agregamos el 1, aquí sería el canal número 2. Y en subtipo le ponemos el subtipo 0 para que tenga pues la mejor resolución. Guardamos con el OK y verificamos que sí tengamos conexión. Entonces ahí ya tenemos conexión con el dispositivo. Tomamos una captura de pantalla. Venimos aquí a la parte de video. Le deshabilitamos la opción que esté disponible para el operador. Y ya le deshabilitamos la opción que dice procesando. ¿Listo? Y ya guardamos los cambios. Y de esa forma, entonces ya con las cámaras que agregué por medio de librerías, tendrían acceso ustedes y los operadores en la central de monitoreo. Y las cámaras que agregué utilizando el formato de RTSP sería para que el cliente tenga acceso a través de la aplicación móvil. ¿Listo? Bueno, esos serían los temas a tratar de la capacitación del día de hoy. Mateo, aquí de Brinks, Luis Castellanos, es que quería saber si cuando el operador documenta la alarma con la vinculación o con la video verificación de la alarma, queda en la señal documentada o automáticamente si queda el registro de que se conectó con la cámara. Bueno, actualmente no queda pues como una documentación de que se abrió la cámara. Algo que se puede hacer, pero en este caso es manual, todavía ya estamos pues, y ya hicimos la solicitud para que se haga de manera automática, es que si por ejemplo durante la videoverificación el operador toma una captura de pantalla, ¿cierto? Esa captura de pantalla, como les decía, queda en el historial de archivos multimedia de la cuenta. Entonces yo como operador, después de que ya haya realizado como todo el proceso, digamos que yo notifiqué al usuario, el usuario me dice que es una alarma real, tuve que enviar al supervisor, informé pues la llegada del supervisor, ¿cierto? Realicé todo el proceso. Entonces ya después de realizar el proceso, tomar las evidencias de capturas de pantalla, yo finalizo el evento de alarma y lo finalizo con un reporte. En este caso, por ejemplo, lo voy a finalizar con un reporte de robo y ya finalizo el evento de alarma, ¿cierto? Entonces, el sistema me genera un reporte automático. Ese reporte automático lo vamos a poder consultar desde la cuenta 80, pues desde datos de cuenta, en este botón que se llama histórico de reportes. Y al histórico de reportes yo le puedo adjuntar digamos, esas fotos que se tomaron durante la atención de la alarma. En la parte inferior él tiene una opción que dice multimedia, entonces yo puedo editar el informe y al editar el informe en la parte de archivos multimedia, en base a las fotos que se hayan tomado durante la atención de la alarma, las puedo adjuntar al informe que se generó, ¿cierto? Y ya una vez haya terminado o agregado las fotos o los archivos multimedia al informe, puedo cerrar editar el informe y ya ese informe puede que se lo puedo compartir vía correo y lo puedo exportar o el cliente lo podría ver desde la aplicación de EnClient. Entonces ahí en el historial sí queda pues como todo el proceso que realiza el operador. Y adicional queda la evidencia o los archivos, las fotos tomadas. Pero actualmente como un evento en particular de que se abrió la videoverificación, no se tiene pues como esa función, señor Luis. Ok, sí, señor.
Buenas tardes para todos, ingeniero. Buenas tardes, ¿cómo está? Inge, la única consulta que yo tengo que les había hecho, creo que la semana pasada que les había creado un casito, es la única forma, ya me quedó claro, es por DDNS, por RSTP, ¿cierto? Por P2P no hay forma de hacer la vinculación, ¿cierto? Por el serial de los equipos, o Sí, del, no, sea del DVR o de las cámaras o algo. actualmente por P2P no se tiene integración en Cronos. Ok. Ya en No, esa era Alice la... se está Señor. trabajando para la integración, pero con DAWA a través de P2P, pero ya es en Alice. Porque en Listo, Cronos Inge. sí solamente por dominio o IP público. Sí, pues para lo que queremos implementar nos quedaría como fácil ya por los DDNS, que eso me quedó claro y yo creo que sí nos va a servir pues, para lo que queremos implementar. ¿Listo? Listo, sí, señor. Listo, Inge, muchas gracias.